leemos un libro cada vez en cuando, pero si lo hacemos cada vez en cuando no nos vamos a transformar. Tenemos que mantener la práctica todo el tiempo. Como les dije, lo más importante de la práctica es en la vida cotidiana. Si lo puedes usar ahí, tienes que estar practicando todo el tiempo. Si nomás practicas cuando vas a un lugar espiritual, que es una vez a la semana, 2 veces a la semana, y la mayoría de tu vida no lo estás practicando, no te va a ayudar un poco, pero no te va a transformar. Tienes que mantener tu práctica, lo que sea, si es rezar, si es hacer ofrendas, si es meditar, si es hacer buenas acciones, lo que sea, pero siempre debes andar en eso, todo el tiempo, lo que puedas. Tratar de desarrollarte lo máximo. Tienes que mantener este proceso de tratar de evitar lo malo, cuando surge lo malo, renunciarlo, eliminarlo, desarrollar lo bueno y mantener lo bueno todo el tiempo. Esas son las 4 etapas del esfuerzo armonioso. Después, la atención armoniosa es lo que estamos practicando hoy, cuando estamos practicando la introspección. Viendo las cosas como son, viendo el cuerpo como es, viendo nuestras sensaciones, viendo las emociones, viendo nuestros pensamientos. Estoy seguro que todos experimentaron algo que no les gustó durante la meditación. O cosas que les gustaron, tal vez estaban pensando del pasado, tal vez estaban soñando del futuro, o tenían hambre o tenían sed, estaban pensando en otras cosas y la mente se iba en otras cosas. Pero a través de esta práctica de meditación vas a desarrollar una atención armoniosa. Es una atención que está clara, luminosa, que ve las cosas como son, que no te dejas llevar por los dolores del cuerpo, no te dejas llevar por tu hambre, no te dejas llevar por tus sentimientos, no te dejas llevar por tus pensamientos. Ves las cosas como son, que son impermanentes y siempre están cambiando. Y la última es el equilibrio armonioso. Siempre se traduce como concentración, pero no me gusta la concentración porque me recuerda cuando hacía tarea y el maestro o tu mamá o tus padres dicen concéntrate y tú sí, y empiezo, era contención. Para mí no es una buena palabra. Si estás en algo espiritual, concéntrate, mucha atención en esa palabra. Por eso nuestro maestro Bhante Puniji decía equilibrio, ¿verdad? Estar así en tranquilidad, en un estado de tranquilidad. Y eso es lo que se llaman las 4 jhanas. Estos son trances o estados de meditación cuando uno se absorbe y pierde contacto con los sentidos y entra a la mente y va entrando la mente a un nivel más refinado cuando las otras cosas de la mente comienzan a desvanecerse, como el pensamiento se va. Muchos en la meditación dicen no debes que pensar, ¿verdad? Trata de no pensar. Pero no pasa así. Si tratas de no pensar, vas a pensar en no pensar. Así no trabaja, ¿verdad? Pero cuando te vas calmando poco a poco y entras a estas jhanas, automáticamente vas a parar de pensar. No tienes que tratar de parar de pensar. Si tratas de parar de pensar, nunca lo vas a lograr. Tienes que entrar a estos estados de jhana. Y el cuerpo se pone cómodo, la mente se pone clara. Y después pierdes todo contacto con el cuerpo y con las cosas, actividades de la mente. Y la mente está unificada y tranquila, en calma. Y esa es la ecuanimidad o el equilibrio. Está libre de todas las cosas malas. Ya no hay sufrimiento en ese estado. No hay codicia, no hay ira, no hay tristeza, no hay nada malo en ese estado. Pero la única cosa malo de ese estado es que no es permanente. No puedes permanecer en meditación todo el tiempo porque tienes que ir al baño, tienes que comer, tienes que salir de la extasía. Y por eso tienes que reciclar ese sistema. Vas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y otra vez 1. No es un sendero como si pasos que del 1 al 8, pero sigues yendo, dándole vuelta y vas desarrollando cada uno más y más y más y más y más y regresas y lo desarrollas más hasta cuando todos los 8 están completos, completamente. Estas son las 4 nobles verdades. Este es reconocer el sufrimiento en el mundo, las 7 clases de sufrimiento y el apego a lo que llamamos el yo. Reconocer la tanja, el deseo o la sed, a la sensualidad, a la existencia, a la no existencia. Reconocer que sí hay un remedio, que nos podemos escapar de todo el sufrimiento, de todos los deseos, que se llama nirvana o nirodha, la cesación, y el camino que conduce a nirvana, el octuple noble sendero. Estas son las 4 nobles verdades. Y hay 3 fases para cada una, y 3 por 4 son
son 12 etapas. Para la primera del sufrimiento tienes que reconocer que hay sufrimiento, tienes que tratar en el proceso de entender el sufrimiento y completamente has entendido el sufrimiento. La tercera es reconocer el tanja o el deseo, tratar de eliminarlo y completamente has eliminado el tanja. Después sigue reconocer que hay cesación o liberación del sufrimiento, desarrollar esa liberación y completamente que has erradicado el deseo, el tanja. Y después sigue reconocer que hay un sendero, desarrollar el sendero y has completamente desarrollado el sendero. Cada uno tiene 3 partes, que es reconocer, desarrollar y pues la meta, cumplir con esa parte del entrenamiento para las 4 nobles verdades. Y a escuchar eso, uno de los compañeros del Buda, Kondañña, se hizo Aña Kondañña. Aña es el que conoce. Aña significa que conoce y Kondañña el que conoce ahora. Y se despertó, pero no completamente. No se hizo completamente un despierto como el Buda o como un Arahant, pero llegó a un nivel, creo que fue Sotapanna, que es el que entra a la corriente, es el primer nivel de despertar. Hay 4 niveles de despertar en el budismo, pero ahorita no tengo tiempo para cubrir eso. Sí. Creo que ya cubrí mucho. No, está bien. Tú no te limites. Sotapanna, ese nivel ya no se regresa a hacer lo mismo, ¿no es cierto? No sé, uno ya no va al infierno Ya no va a limpiar. y lo tiene máximo de 7 vidas como humano. Oh, sí, tenés. Y esos son como 6 vidas en el cielo. 6 en el cielo, 7 como humano máximo. Pero también un estado humano puede ser feo. No hay que pensar que es muy bueno también. Es bueno porque solo son 7, pero todavía pueden pasar muchas cosas malas en esas 7 vidas. Pues ahora creo que cubrí mucha materia y si tienen preguntas las pueden hacer ahorita porque creo que fue muy complejo lo que estaba compartiendo y muchos detalles. No, es que siempre comienzan a preguntar después de la primera persona. Pero es que ella preguntó cosas más profundas. No, pero de lo que he explicado sí pueden tener dudas, pueden preguntar. Yo no tengo dudas. El asunto es que hay sufrimiento y que se puede desaparecer. Y te da las armas. ¿No? Es que lo comprendas, que lo entiendas y que lo hagas. Sí. Así de fácil. Así de fácil. Ahí está el reto. No, ahí está el reto. Sí. El reto es hacerlo. ¿No? Sí. Pues sí. Pero ya empezamos, ¿no? Por lo menos con la información. Sí. Es muy simple, Pero muy difícil. pero muy difícil de lograr, Sí. ¿verdad? Las cosas pueden ser simples, pero muy difíciles para manifestar o realizar. Pienso que es difícil porque tenemos los sentidos, como tú dijiste, tenemos los 6 sentidos y eso es lo que nos hace que nos apeguemos a las cosas. No, lo que pasa es que se hace difícil porque seguimos en el aferramiento de quererlo tener. Los sentidos, nos enseñaron que lo importante era el sentir, que los sentimientos, la mayoría de las mujeres creen que un hombre de sentimientos es el que más vale. Y eso es donde estamos mal. Nos enseñaron erróneamente. Los papás, es lo que hace un rato decíamos, los papás, nuestros ancestros de generación en generación nos educaron y nos transmitieron mal. Y es ahí donde radica el sufrimiento y donde nos aferramos a ese sufrimiento y donde seguimos en ese sufrimiento. Porque no entendemos y no aceptamos lo que dijiste hace un rato, que todo es impermanente y que no tenemos que aferrarnos ni a los sentimientos, ni a los deseos, ni a todo el sufrimiento, ¿no? Mientras siga el aferramiento y no tengamos el conocimiento para poder y la voluntad para hacerlo hecho, ¿no? De nada sirve que yo lo sepa si no lo hago, Sí. si no empiezo a hacerlo. Y si no empiezo a hacerlo y tengo la negatividad que no lo voy a hacer, que no puedo hacerlo, pues no lo vas a hacer. O sea, es fácil de entenderlo, es fácil, lo difícil es hacerlo. Es Sí. ahí donde está el reto, el hacerlo. Sí. En parte del sutra,
leíste que son en sus 3 modos y 12 aspectos. Sí. ¿Podrías volver a elaborar sobre esto? 3 modos, cada noble verdad tiene 3 modos, Ajá. que es conocer, desarrollar y hacer, pues, cumplir. Y persistir, seguir haciéndolo. Sí, ¿Realizarlo? sí. Como para la primera noble verdad hay sufrimiento, es la primera, entender el sufrimiento y has completamente entendido el sufrimiento. Esas son las 3 modas. Y después para la segunda es reconocer el tanja o el deseo, ¿verdad? Trabajar para tratar de eliminarlo. Y la tercera es, ya lo has eliminado, completamente eliminado. Para la tercera noble verdad es, hay cesación, niroda, trabajando para realizar la cesación y has realizado la cesación. Y la cuarta es el sendero, estás desarrollando el sendero y has desarrollado el sendero completamente. Y ya son 4 por 3, 12. Ahora, Bante, en el primer paso, ¿no? Que es entender dukkha. Lo que nos explica aquí es como una cuestión, como decía él, ¿no? O sea, nosotros lo entendemos como en un nivel intelectual de comprensión y que creo que por ahí ya puede ser incluso hasta un obstáculo, porque entonces se vienen con nuestras propias creencias, nuestros propios, ¿no? Puntos de vista, pero, no sé, algún tip, ¿no? ¿Cómo entender dukkha, pero no, o bueno, creo que tenemos que partir del intelecto, pero más allá de decir, estoy sufriendo y me duele un chorro, o sea, creo que no es por ahí, Sí. tanto como, ya entendí dukkha, no. Sí. ¿Cómo es esto? Yo sé que es como a nivel experiencial y tiene que ir como digiriéndose poco a poco, pero no sé, algún consejo, algún tip como para ir realizando o entendiéndolo desde un modo más profundo y no desde el punto de vista intelectual. Es que el problema es que todos tenemos esperanza. Impermanencia, Bante. Tenemos esperanza que la próxima vez va a ser diferente, ¿verdad? Me junté con esta persona, pero la próxima persona va a ser diferente. Esa persona sí me va a hacer feliz. Me comí esto, no me gustó, pero la próxima tal vez va a ser mejor. Siempre tenemos esperanza. Cuando experimentamos sufrimiento, siempre pensamos que la próxima vez va a ser mejor. No va a haber sufrimiento. Así somos todo el tiempo. Por eso las personas andan tomando todo el tiempo y dicen, pues la próxima vez no me va a dar la cruda. Y pues esta vez me dio la cruda porque le puse, no sé, le puse Fanta y nunca tomo con Fanta, siempre tomo con fresca. Y siempre andan buscando como pretextos. Porque así somos. Siempre tenemos esperanza que las cosas sean diferentes. No somos buenos científicos porque experimentamos las mismas cosas y queremos diferentes resultados. Así somos los humanos. Es muy diferente ver las cosas claras porque estamos cubiertos por los deseos. Siempre queremos que la próxima vez sea diferente, como nosotros queremos. Para entender el sufrimiento, ¿lo tenemos que vivir o podemos verlo? Sí, se tiene que experimentar el sufrimiento. Porque en la historia del príncipe Siddhartha, él no conocía el sufrimiento, ¿verdad? No hasta cuando él vio una persona enferma, vio un viejito, vio una persona muerta, vio el sufrimiento y es cuando se impactó y quería renunciar el trono y ya no quería ser príncipe. Si uno no conoce el sufrimiento, es muy difícil. Tienes que experimentarlo de una forma o de otra. No tú, como el príncipe Siddhartha, él no le estaba pasando a él, no le estaba pasando a su familia, pero vio a alguien. Vio que el mundo pues no es bonito y que hay sufrimiento. Y eso fue que lo lanzó al camino espiritual. Esa fue la manera en que lo experimentó. A eso me refería. Sí, pero no solo tiene que ser un nivel intelectual, porque todos hemos sufrido muchas cosas y no aprendemos. No hay un ser humano mismo. que no haya sufrido. Una mayor o menor grado, Sí. o una u otra cosa, Sí. pero de diferente forma. Pero no creo que haya, bueno, el príncipe, pues, no lo sé, a lo mejor porque era príncipe, ¿no? Sí. Pero aquí, al menos en México, no creo. No creo que haya alguien que no La conozca. habilidad del humano son las emociones, finalmente. O sea, siempre una emoción, por muy negativa que haya sido, siempre nos va a ganar. Y es ahí donde caemos al sufrimiento. Yo creo que el secreto que ella pedía, el tip era esa aceptación, ¿no? Tienes que aceptar que
que hay sufrimiento, tienes que aceptar que se van a morir, tienes que aceptar que los tacos no están tan sabrosos, tienes que aceptar que hoy te vistió la cruda, tienes que aceptarlo, ¿no? O sea, tal vez la clave, sin lo intelectual, sea aceptar y de ahí partir a que dejarlo ir, ¿no? Así es. Sí, Así es la vida, finalmente así es. sí. O sea, nos toca, por ejemplo, a alguien que nace sin padres o sin madres, se la pasa viendo, no, es que a mí me tocó puro sufrir, porque no tuve papá, porque no tuve... Así te tocó la vida. La vida no es personal, no es general. No es personal. Sí, la vida es general, no es personal, me equivoco, pero sí. O sea, nos toca como viene, ¿no? Y tenemos que aceptarlo. Aceptar que te toca y aprender de ahí en adelante que ya lo aceptas, si te tocó y ya. Te tocó sin papá, te tocó sin mamá y así tienes que ser. ¿Mildred? Bueno, otra de las palabras de otro maestro, he tenido mucho de... uno me decía de que deja de preocuparte y ocúpate. Entonces, como que siempre que lo veía, deja de preocuparte, ocúpate. Se me quedó grabado y sí, bueno, muchas personas sí vi que entendían de que no, es que pues yo viví esto por esto, ¿no? Porque mis papás esto. Sí, bueno, pero ya eres grande, ya eres consciente de que pasó eso. Bueno, ¿qué puedes hacer ahora? ¿Sí? O sea, ya, eso ya no puedes cambiarlo. Tus papás ni siquiera eran conscientes de que estaban haciendo daño. Ellos creían que era lo correcto y tú estás culpando a tus papás por algo que pues no puedes cambiar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay que empezar a dar el siguiente paso, que es a tomar acción, ¿no? Que no es nada más de que, ay, bueno, ya lo sé, sí, es que yo entiendo, sí, ¿qué estás haciendo? Dos preguntas, una como literaria y otra de meditación. ¿Por qué algunos suttas, o muchos suttas empiezan con esto he oído y otros no? Otros se van directo. Sí. Ajá. Esto he oído se refiere al venerable Ananda, que era el atendiente y el primo del Buda. Y él, antes de hacerse monje, le dijo al Buda, ¿sabes qué? Una de mis cosas, si quieres, que yo me quiero ser monje, pero solo lo voy a hacer en esta condición, que me enseñes todo lo que has predicado. Me llevas contigo y si no puedo ir contigo, me vas a recontar todo lo que dijiste. Y él tenía una memoria excelente que no se le olvidaba nada. Hay personas en el mundo que son así, Sí. que no se les olvida nada. No es como algo así como que no has escuchado en el mundo. Hay personas que existen, pero la mayoría de estas personas sufren porque no pueden dejar ir de todas las cosas malas que les pasaron en su vida. Se recuerdan de todo. ¿Qué estabas viendo hace 10 años en la tarde en la televisión? Te dicen, está viendo este programa. Te pueden decir todo claro lo que tenía la persona y todo. Perfectamente. Sí existen esas clases de personas. Y el primo más joven del Buda era una de esos tipos de personas que se podía recordar de todo. Y cuando falleció el Buda, se juntaron todos los monjes, pues los arahants, solo los despiertos, en una cueva y querían recitar todo lo que enseñó el Buda. Pero solo era Ananda que lo podía recitar. Pero en ese momento Ananda todavía no era despierto y lo estaban esperando que se despierte y después él vio y él estaba recitando todo. Y él dice, yo he oído, es lo que he escuchado, porque está recitando lo que le dijo el Buda, lo que escuchó del Buda. Otros no lo dicen, tal vez porque no lo dijo el Buda, ¿verdad? Pero estoy leyendo, por ejemplo, en el Samyutta Nikaya, y muchos no empiezan con esto he oído. Porque muchos de esos son como el discurso cambia, nomás como unas 2 o 3 palabras, son una sutta y otra sutta, pero solo una línea cambia a veces. Y tal vez es como una forma de la persona que el traductor para hacerlo menos. Pero sí hay unos que no comienzan con eso. Tal vez no es el venerable Ananda que lo está recordando, tal vez es otro, o se perdió. Son más de 2600 años, tal vez se perdieron cosas. Por eso no pueden decir he oído. La traducción no. No lo pueden decir, pues. Sí. Y la otra pregunta es de meditación, un consejo, ¿cómo llegar al camino medio entre me duele todo el cuerpo y no me puedo concentrar y me duele todo el cuerpo, ya me relajé demasiado y me estoy durmiendo y tengo mucho sueño? Sí, sí.
Pues para mí siempre mi problema era tener mucha energía. A mí nunca ha sido el sueño. Siempre ha sido que me fastidiaba cuando estaba meditando. Y lo que tenía que hacer es activamente tratar de relajarme. ¿Verdad? Las personas que se quedan dormidas no es que se están relajando mucho, es que están cansados. También cansados. O aburridos, una de las dos cosas. La relajación es un estado claro de la mente. Cuando uno está relajado, la mente está bien clara. Pero cuando uno está cansado, le da sueño y se duerme. O si uno está aburrido, la mente se va a otras cosas y después uno se duerme. Es difícil porque cada persona es muy particular. Solo tienes que tratar de crear las condiciones ideales o adecuadas para tu meditación. No trates de meditar cuando tú sabes que ya estás cansada, o si te tomaste un café, 2 shots de espresso, no hay que meditar tampoco, ¿verdad? O si tienes un dolor de espalda, mejor medita acostada. Tienes que ser muy consciente de las condiciones, porque las condiciones van a ser lo que va a determinar el resultado. Y siempre tenemos que vigilar las condiciones y tratar de crear las condiciones adecuadas, que nunca van a ser perfectas. Siempre va a surgir algo en tu meditación que la va a hacer incómoda de una forma u otra. Pero uno tiene que ir una por una y tratar pues de modificar su propia práctica. Pero no puedo dar una respuesta así que va a servir para todos. Sí, bueno, yo he experimentado eso hoy día porque ayer nosotros solo dormimos 2 horas y todo el día cansados y la verdad que mi meditación todo el día y ayer no fue como siempre. Yo decía, ¿por qué no? Y entonces después me di cuenta era por el cansancio y yo lo que dije es, bueno, es que uno cuando va a meditar en realidad tiene que estar relajado y no, así fue, experimenté de todo y no fue como otras veces mi meditación. Sí, por eso es muy importante y por eso les digo antes de comenzar que estén en una posición cómoda. Si no están cómodos para comenzar, no va a trabajar. Y si no pueden estar cómodos ahorita, es mejor meditar otro día, o más tarde, o de otra forma. Cualquier persona aquí, si está sintiendo mucho dolor, puede encontrar una silla y sentarse en una silla. No es pecado, ¿verdad? Haberme lo dicho antes. No, después ya que se acabó el día. Sí. Yo quiero hacerle un aporte a la compañera. A mí me ha ayudado mucho tanto el mala como las respiraciones y lo que tú comentaste ayer o hoy en la mañana, no me acuerdo, que es como que cerrar los ojos pero ver hacia abajo. Entonces, esas 3 cosas me han ayudado mucho personalmente como para no perderte y dormir. Sí, se puede hacer algo similar que haces con la mala, con la respiración. Cuando estás inhalando, te das cuenta que estás inhalando y cuando estás exhalando dices 1, inhalando, exhalando 2, inhalando, exhalando 3. Y vas contando, sí, eso también te puede ayudar. Es como andar con la mala contando las 108, creo, ¿verdad? Tienen una más 108. Es la misma cosa. Hacer que las circunstancias estén favorables, ¿no? Sí, siempre. No te vas a poner a medio de la carretera a meditar, ¿verdad? No te vas a ir al baile a meditar. Todo el tiempo vas a estar con miedo de que pase un carro. O cuando estás enfermo, ¿no? Sí. Puedes meditar cuando estás enfermo, pero tienes que reconocer tus límites. Ya, una vez le preguntaron, levanté por ahí si una persona que tenía problemas mentales podía meditar, él dijo que no. Es muy difícil. Que primero tenía que ir al doctor, al psiquiatra y curarse y después. Sí, hay una historia de una persona con problemas mentales en las Utas. Era un joven como de 16 o 15 años y era como, ¿cómo le podemos decir? No sé una palabra bonita, pero como retardado o algo así. Y él se hizo monje con su hermano y su hermano sí era bien listo. Y como él estaba retrasado y no podía aprender, su hermano lo corrió. Vete de aquí, todos se ríen de mí porque eres mi hermano y cosas así, vete de aquí, ya no te quiero aquí porque solo me traes las personas hablan mal de mí. Y el monje se fue llorando y cuando se iba llorando el Buda le llamó, ¿a dónde vas? Vente para aquí. Oh, es que mi hermano me corrió. ¿Y por qué te corrió? Es que no me puedo ni memorizar una línea de las enseñanzas de tu venerable. Oh, no te preocupes por eso. Y le dio como un trapo blanco y se lo puso en la mano. Y le dijo, pues sabes que con la mano, mueve tu mano sobre el trapo así, abajo del sol, y di limpiando las impurezas, algo así. Limpiando las impurezas. Y fue así, sí, fue así.
Y se fue ensuciando más y más y más el trapo blanco, entre más que lo tocaba, porque estaba bajo el sol, estaba sudando. Y después que vio eso, se dio cuenta, ¿verdad? Que a través de estar en el mundo, en samsara, vamos acumulando mala karma. A través de nuestras acciones vamos acumulando mala karma. Todo el tiempo estamos. Las karmas, es raro que una karma sea 100% buena o 100% mala. Las karmas siempre están mezcladas todo el tiempo. Es muy difícil porque la karma es en casi cada segundo. Cada instante. Un instante puede ser buena, otro instante puede ser mala. Siempre está así, en flujo, y es muy difícil. Y él se dio cuenta de eso. Y él era una persona muy atrasada mentalmente. Por lo que quedaba en la sociedad en el campo. Es algo especial. El Buda sabe las enseñanzas particulares que le tiene que dar a una persona. Cada uno. Esa es una calidad del Buda. Por eso le pasó así pero sí se puede hacer, pero sería muy difícil, casi imposible. En el caso de él no sería una enfermedad mental, si no estoy hablando como la depresión, la esquizofrenia, ¿no? Que sufre gente entonces que no va a poder meditar. Pues el mindfulness-based cognitive training y eso de mindfulness-based terapias trabajan con la depresión mejor. Sí, las personas que tienen depresión, las prácticas de mindfulness da casi los mismos resultados que las drogas. No, todavía no se ha comprobado que si mindfulness trabaja para otras clases de enfermedades así mentales, pero para la depresión ya está comprobado que sí trabaja. Pero la persona tiene que tener el deseo de ir a meditar correctamente. Eso es lo difícil. De hecho, aquí en varios psiquiátricos, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Departamento de Psicología tiene un programa de reducción de estrés aplicando mindfulness. Entonces sí se ha visto que es una herramienta muy útil. Aquí sí lo tienen implementado. Hay un libro que en inglés se llama Altered Traits, Not Altered States. Es por dos doctores famosos que siempre andan con el Dalai Lama. Daniel Goleman, algo así, y Richard Davidson. Y ellos siempre andan, ellos fueron los que le hicieron el escaneo de la mente al monje Ricard Matthew. Y este libro salió como hace año y medio, y ahí tienen todos los estudios, publicaron todos los estudios en este libro, para que no tienes que andar buscando por la internet, todo está ahí, todos los resultados sobre la meditación mindfulness y la meditación de la compasión. Y para qué se han comprobado que ayudan y las cosas pues para qué no sirven. Es un buen libro. No sé si está en español. Sí. ¿Sí está? Pero está así, es uno súper bueno, ¿no? Sí, está grueso. Sí, yo lo vi allí en Coyoacán. ¿Cómo se llama? No lo recuerdo, fue el tema apuntado en el celular desde lo cual. Sí, la mitad del libro son sus cuentos de lo que pasó y la otra mitad son los estudios. Pero quiero regresar a lo que me preguntaste primero, Verónica. Es que tenemos que dejar ir de las esperanzas. Y eso yo lo aprendí en una caricatura que estaba viendo. En el Nickelodeon. Una caricatura, creo que la conocen, que se llama Avatar. Y después él fue... Sí. Fue con un maestro. No, tenían que entrar a una cueva. Y enfrente de la cueva, tenía un nombre bien feo la cueva, que la gente no tiene que entrar, y enfrente decía, tienes que abandonar toda esperanza. Y después sus amigos dijeron, ¿cómo vamos a abandonar la esperanza? Es todo lo que tenemos. Y él dice, sí, los monjes me enseñaron que debemos abandonar la esperanza. Y eso me tocó a mí muy fuerte. Y ya, dejé de perseguir la felicidad en los medios que no eran adecuados, porque yo tenía esperanza que si me compraba un carro más bonito iba a estar feliz, si me encontraba una novia más bonita iba a estar feliz, si tenía una casa más grande iba a estar feliz, si me daban mi promoción en la Fuerza Aérea iba a estar más feliz, si me iba otra vez a Barcelona o a Tokio iba a estar feliz. Nomás tenía que estar ahí, ¿verdad? Pero perdí esa esperanza, dejé ir de todo eso. No importa dónde me vaya, qué tenga, con quién ande, si no estoy contento con yo mismo, si no estoy feliz de dentro, siempre voy a estar sufriendo. Tengo que dejar ir de esas esperanzas de todo el mundo externo. El mundo externo no te puede traer felicidad. Solo placer. La Tenemos felicidad que... está en uno. La felicidad está en ti. Sí. En uno mismo. Yo también pensaba lo mismo cuando recién llegué al budismo.
decía, porque todos decían, a mí me habían dicho que el budismo pues era negativo, que todo lo había sufrimiento, ¿no? Pero después cuando entendí y empecé a vivir de que es cierto, ya sea un sufrimiento físico que te duele acá, te duele allá, o que has perdido un pariente, o que tuviste una discordia con tu hijo, un familiar, un amigo. En todo hay sufrimiento, ya sea pequeño o grande, ¿no? Y entonces eso es lo que habla el Buda, que es cierto, pero somos ateos que nos traen ese sufrimiento. Porque tenemos esperanza que la próxima vez va a ser diferente. Sí, el que no sé que el novio que ahora va a ser perfecto, ¿no? No es así. O el próximo iPhone te va a hacer más feliz. Sí, entonces lo que entendí es que uno es el perfecto, entonces mientras no sea perfecto uno, va a ser nirvana, que no va a cesar el sufrimiento. O sea, porque como yo no soy perfecta, siempre voy a conseguir a alguien imperfecto. Cuando ya llega la perfección, que sería nirvana, se acaba el sufrimiento. Ya no busco a nadie. ¿La perfección es el nirvana? Sí, porque ya no hay estados en la mente malsanos, ya no hay estados malos en la mente. No es como dicen, shaking mind, o sea, la mente ya no ¿Perturbada? Ya no está perturbada, ¿no? Sí. La mente ya no está perturbada. Nosotros pensamos que para ser felices tenemos que obtener cosas, adquirir cosas. Pero el Buda dice, no, para estar feliz tienes que dejar de ir de cosas. Si lo dejas todo ir, vas a estar feliz, no en conseguir. Porque nunca vas a poder acumular todo lo que deseas. Es imposible. Pero si lo dejas todo ir, vas a estar feliz. Vas a estar libre como un pájaro que puede ir donde quiera todo el tiempo. Y todos nosotros estamos libres como ese pájaro. Nosotros a cualquier momento podemos caminar, subirnos en una bici y irnos. Pero permanecemos en nuestra miseria porque tenemos esperanza que va a ser diferente. Pero también es un poco, bueno, si no encuentro la palabra, tienes que renunciar, o sea, tienes que renunciar a todo, a tus hijos, a tu vida actual, a tu carro, a tu renta, a todo, O sea, tendría que ser Bante. O sea, tengo que dejar mis 3 hijos, tengo que dejar mi negocio, tengo que dejar todo. O sea, renunciar todo. Poco a poco. Eso no es fácil. Poco a poco, no es levantarte de aquí hoy y dejar todo y marcharte. No, pero lo más importante de renunciar es esto, 3 cosas. No puedes renunciar en una vida laica, o sea, que no renuncies a todo, o sea, que estés, o sea, por decir, vaya, que esté yo claro y consciente que la felicidad no está en mi pareja, que no está en mis hijos. Estoy renunciando, o sea, de algún modo lo estoy soltando, lo estoy dejando, porque estoy aceptando que no está en ellos, que está en mí. Pero, o sea, irlo dejando sin dejar todo, o sea, estar en una vida laica y al mismo tiempo estar dejando, o sea, aprender a soltarlo sin ser dependiente de ellos, sí se puede. No necesito ser Bante o monje para... Porque el problema no son las personas y las cosas en sí mismas, el problema es el apego a esas cosas. Que no los, ¿verdad? Nos aferramos. Tu pareja o el iPhone, tu carro no es el problema. Tu apego a esas cosas es el problema. Nos aferramos y idealizamos la felicidad en ello. Pero tienes que abandonar el apego y el deseo. Y el Buda todavía hablaba con su papá, el Buda hablaba con sus primos.